Bienvenidos a todos ustedes en este día domingo. Bienvenidos a todos aquellos que hoy se disponen a sacar el tiempo en la búsqueda de un Dios que realmente lo necesitamos. Quizás no hemos visto tantas cosas o tantas situaciones que está viviendo el mundo entero. No hemos visto cuánta gente está falleciendo o cuánta gente está con epidemias. O por lo general lo que ha venido sucediendo y venido pasando, ¿no? Que muchos se encuentran en situaciones bastante difíciles económicas, familiares, de salud. Hemos encontrado que ese Omicron es una enfermedad que se transmite de una manera muy rápida, parece una gripa, pero que realmente está buscando hacerle daño a la humanidad, ¿no? La humanidad está cayendo en ese estado catatónico, ese estado donde las personas fallecen, mueren y no sabemos el porqué de todo, ¿cierto? Hoy descubramos algo que nos quiere enseñar la escritura sobre el concepto de lo que es tener la oportunidad de amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos entender qué es lo que podemos hacer, ¿cierto? ¿Cómo poderle enseñar a la gente que lo que estamos haciendo es correcto o incorrecto? ¿Cómo podemos ilustrar a un oyente, a una persona que está con el deseo de buscar de Dios, la manera de cómo seguirlo, ¿cierto? La manera de cómo puedo yo establecer mi comunión con Dios, ¿cierto? ¿Cómo puedo yo establecer esa comunión? ¿Cómo puedo yo establecer esa comunión con Dios? ¿Cómo puedo yo estar delante de Dios a toda hora y ser parte de lo que Dios tiene para nuestra vida? ¿Cómo puedo hacer yo eso si de pronto mi comunión con Dios está muy mal, ¿cierto? Está incómoda, no le creo, estoy mal delante de las personas. ¿Cómo poder entender lo que Dios quiere enseñarme a mí como persona? ¿Cierto? ¿Cómo puedo yo saber qué es lo que tengo que encontrar que Dios de verdad sí me ayuda? ¿Cómo puedo encontrarme delante de Él para poder hablar con Él sin ser hipócrita, sin ser mediocre? ¿Cómo puedo hacer cuando yo estoy delante de Dios y quiero amar a Dios sobre todas las cosas, pero se me olvida lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas? ¿Cómo puedo hacer yo eso? Buscando en el diccionario español, estábamos buscando hoy la palabra desnudez, que significa quitar o arrancar o mostrar. Cuando vemos en las calles la prostitución, vemos mujeres, incluso hombres, sin ropa. Se ha quitado la ropa. Y dice la Biblia que Dios muestra su vergüenza, la vergüenza de aquellos que está oculta, ¿cierto? Dios nos declara, nos da la oportunidad de qué es vergüenza. ¿Cómo podemos entender que mostramos la vergüenza? ¿Sí? ¿Cómo podemos saber que no estamos en vergüenza delante de Dios? Pero ¿qué es lo que debemos hacer? Leamos, oremos antes y leamos unas partes de la escritura donde Dios nos está enseñando qué es lo que estamos haciendo mal.
¿Y por qué? Cerremos los ojos ahí donde estamos y tratemos de descubrir qué es lo que Dios tiene pensado para nosotros. Bendito Dios, te damos gracias, Dios, en este maravilloso día, Señor, donde tu compañía para nosotros es lo más importante. Tenemos la seguridad de que en tus manos encontramos la verdad. Tenemos la seguridad que en tu presencia encontramos todo lo que estamos buscando. Y tenemos la seguridad que en tus manos somos nuevas criaturas. Hoy escúchanos, míranos, obsérvanos. Corrige nuestro dialecto. Corrige nuestra manera de verte, de amarte. Corrige nuestra manera de expresarnos de ti. La manera de cómo podemos, Señor, no mostrar nuestra vergüenza delante de los demás, delante de los otros, o de aquellos, Señor, que no tienen el privilegio de conocer. Hoy te entregamos este tiempo, Dios, te entregamos estos minutos, este tiempo en las manos tuyas, para que tú, Señor, seas siempre guiándonos y mostrándonos el camino. En el nombre de Jesús, amén. Leamos un pasaje de la Escritura, ¿sí? De Génesis 3, 7, 11. ¿Sí? Cuando nosotros estamos delante de Dios, podemos entender muchas cosas. Podemos saber qué es lo que Dios tiene planeado para nosotros, ¿no? ¿Cierto? Podemos saber cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. Aquí encontramos nosotros la verdad de cuántas cosas cometemos errores, y dice Génesis 7, 3, 7 al 11. 3, 7 al 11. Y sucedió que a los dos les fueron abiertos los ojos y se dieron de cuenta que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera e hicieron delantales. Y cuando escucharon la voz de Yahweh Dios, que caminaba por el huerto al declinar al día, Adán y su esposa se ocultaron de la presencia de Yahweh. Y Yahweh Dios, en medio de los árboles del huerto. Y llamó pues Yahweh a Dios, Adán, diciéndole: Adán, ¿dónde te encuentras? Entonces él contestó: oí tu voz en el huerto, y como me di de cuenta de que estaba desnudo, me oculté. Y Yahweh dijo: ¿quién te hizo ver que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol del cual ordené no comieras? A veces Dios nos ordena hacer alguna cosa y nosotros no hacemos caso. A veces Dios nos habla de alguna manera y Dios nos está anunciando, nos está mostrando el camino y no hacemos caso. No entendemos cuál es y por qué somos así. ¿Por qué Dios permite que andemos por las calles diciéndole a las personas que estamos muy bien cuando estamos desnudos? Que estamos muy bien cuando no entendemos ni siquiera el propósito de Dios, cuando no oramos y cuando Dios nos está mostrando la vergüenza en nuestro corazón, el pecado que hay en nuestra vida ante los demás. Estamos en vergüenza, caminamos por las calles creyendo de que estamos bien, pero nuestro corazón no está recto delante de Dios. Nuestra vida no es una vida recta delante de Dios. Entonces Dios muestra nuestra vergüenza, nuestra desnudez a otros. Y cuando muestra la desnudez, les está dando un significado de lo que es andar en lo oculto, andar en cosas ocultas, andar en cosas que creemos que los demás no nos van a ver. Cuando andamos en desnudez, Dios está mostrando nuestra vergüenza, el pecado que cometemos ante los demás. El mentiroso cae por su propia boca y nos damos de cuenta de todos aquellos, el que ha dejado de mentir. Cómo es de fácil identificar a una persona que miente.
¿Cómo es de sencillo identificar a aquel hombre o aquella mujer que nos está diciendo mentiras? Porque Dios los revela, porque Dios nos muestra ese camino. Y es aquí donde en Génesis nos damos de cuenta que hubo algo que permitió que Adán y Eva descubrieran que estaban desnudos. Y él les pregunta, ¿quién te dijo? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién fue la persona que permitió que descubrieras el pecado que habías hecho oculto? Cuando nosotros permitimos estar delante de Dios, tenemos que saber hasta dónde tenemos que llegar y cuál es nuestro propósito en las manos de Dios. ¿Cuál es nuestro propósito en lo que Dios tiene planeado para nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros descubramos? ¿Por qué permite Dios que el pecado que estamos cometiendo, o el pecado de haberlo abandonado, o el pecado que no comprendimos o que estamos haciendo, sea para los demás tan notorio? ¿Cierto? Cuando nosotros permitimos todas aquellas cosas, nos damos de cuenta que caímos en vergüenza. Adán y Eva habían caído en pecados ocultos, en pecados que no quisieron entender, aquellos pecados que a la gente no le contamos, a las personas no le contamos. Hay madres que mienten por sus hijos y para ellos les queda muy fácil mentir por sus hijos, mentir para que ellos sean felices y no se dan de cuenta que sus propios hijos están trayendo miseria, están trayendo ruina y están trayendo escasez para sus casas. Es así como que nosotros consideramos la vida de Caín y la vida de Abel. Dios lo había visto. Caín creyó o estaba convencido que nadie le había visto su pecado. Cuando nosotros nos descubren el pecado que tenemos dentro del corazón, no entendemos el porqué o no queremos saber el porqué. Dios tiene un propósito en nuestra vida. Ese propósito nos quiere hacer estar ahí o no. Nosotros decidimos qué clase de comunión tenemos que tener con Dios. ¿Cómo queremos estar delante de Él? ¿Cómo queremos estar delante de aquella persona que nos ama, que nos respeta, que nos quiere? ¿Cómo queremos servirle? Aquí vemos en Génesis 9, 22, 23, entonces Can, padre de Canaán, habiendo la vista la desnudez de su padre, se lo contó a sus dos hermanos. Analícenlo bien. Alguien vio el pecado de su propio papá y fue y le contó a los demás. Simplemente no en gesto de burla, porque Dios no hace eso. Dios no hace excepción de personas. Dios estaba permitiendo que vieran su pecado para que fuera vergüenza, para que tuviera vergüenza de las cosas que hace. Vergüenza debemos tener cada vez que incumplimos las escrituras. Dice el 3,
Y enseguida Sem y Jafet tomaron un manto y poniéndole sobre sus dos hombros, caminaron hacia atrás para cubrir la desnudez de su padre. Estando su rostro hacia atrás, no vieron la desnudez de su padre. Aquí estamos hablando de Noé. Aquí estamos hablando de un hombre que se emborrachó, un hombre que quiso hacer lo correcto, pero que estaba muy triste debido a lo que vivía. Los pecados ocultos saldrán a la luz y personas que consideramos que son nuestros amigos, quizás son las personas que van a ver el pecado que hay en nuestras vidas. Quizás vamos a ver el pecado que está ahí, que no comprendemos. Pecados ocultos que no sabemos que están ahí en ese lugar. Pecados que se encuentran a la diestra y a siniestra por todo lugar de la tierra. Aquí encontramos cómo cada uno de ellos vieron sus vergüenzas. Nahum 3:5 dice: he aquí que contra ti declara el Señor de los ejércitos, levantaré tus faldas sobre tu rostro y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza. ¿Quién era el que estaba mostrando la vergüenza? Pues Dios estaba mostrando que estabas en vergüenza, que simplemente estabas permitiendo el pecado en tu casa, en tu familia. Tus propios hijos te mostrarán el pecado que cometes. Tu propia casa mostrará hacia dónde tienes que ir y cuál es el propósito de Dios. ¿Qué es lo que Dios tiene en tu vida? Hay personas que me dicen: no puedo conectarme, no tengo tiempo, o estoy muy ocupado, o tengo que hacer el desayuno, tengo que ver televisión. Quizá hay algo que no los deja conectarse. Quizá el propio pecado que guardan en su corazón no los deja conectarse. Sí, quizás Dios le estaba mostrando a otros el pecado que ellos cometen, el pecado que ellos hacen. Errores que cometemos, vergüenza que cargamos en nuestros corazones. Cuando tú andas desnudo, eres una persona tibia. Eres una persona que no te das de cuenta si lo que estás haciendo es correcto o incorrecto, porque todavía no tienes el sentir de Dios y Dios te va a avergonzar con las personas. El pecado te avergüenza ante los demás. Puedes estar diciendo que andas bien. Tú crees eso, pero Dios nos enseña aquí que Él levantará las faldas para mostrar tu vergüenza, para mostrar tu desnudez. ¿Qué significa? Que quitará el velo que tienes y te avergonzará delante de los demás, para que te des de cuenta que no hay nada en lo oculto que no salga a la luz. Mis hermanos, no hay que olvidar que Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Hay personas que quieren levantar dinero de donde sea. Hay personas que quieren comprar casas, que quieren comprar carros, pero se les olvida que Dios los está viendo. Se les olvida que Dios es el dador. Él da o quita, dependiendo el corazón de cada persona. ¿Cómo estás tú delante de Dios? ¿Eres una vergüenza para tu casa? La Biblia dice: no seas vergüenza para tu familia. Aquí no se está hablando de la vergüenza, de cuál es la vergüenza que Dios quiere mostrarle al mundo, de las mentiras, el orgullo, la soberbia, el menosprecio hacia Dios. Aquellos que dicen estar bien delante de Dios, pero nunca lo han estado. Somos parte de lo que es el Evangelio. Cuando tú te acercas a Dios, andas como Adán y Eva, sin importarte nada, porque nada te avergüenza. Pero cuando escuchas a las personas incorrectas, cuando hace cosas incorrectas, es cuando pierdes, porque Dios está poniendo cuidado. ¿Qué es tu desnudez? ¿Qué es tu pecado?
¿Cómo es que estás delante de Dios? Y el pecado te avergonzará, el pecado te humilla, el pecado te maltrata, te hace menos que los demás. Eso es lo que Dios tiene en nuestras vidas, dándonos a entender el día de hoy, que no andes desnudo, que no seas parte del pecado del mundo, que no seas parte de esta sociedad que destruye la vida humana, no seas parte de aquellos que mienten, de aquellos que hurtan, de aquellos que creen que van a conseguir algo cuando Dios no está ahí. Eres parte de la bendición del Padre, eres parte de la bendición de Dios cuando tú te acercas a Él. Apocalipsis 7:16. Y los 10 cuernos que viste y la bestia, esos odiarán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y comerán sus carnes y la quemarán con su fuego. El pecado nos avergüenza, el pecado nos humilla, el pecado nos maltrata, el pecado nos conduce hacia la decadencia. El pecado simplemente nos deja como despojos para que otros se alimenten de nuestra carne, otros se alimentan de nuestros pensamientos, de nuestros sueños y deseos, simplemente porque permitimos que el pecado entrara a nuestro hogar, a nuestra casa, porque somos parte del pecado en lugar de ser parte del camino de Dios. Mis hermanos, acércate a Dios. No te avergüences de Dios, porque Dios no se avergüenza de ti. Está buscando que tú estés bien. Ezequiel 23:18 dice: reveló sus prostituciones y descubrió su desnudez. Entonces me abatí de ella como me había hastiado de su hermana. Somos comida, somos como pan para el enemigo cuando nos avergonzamos de Dios. Cuando nos avergonzamos de Dios, somos parte de un planeta que está muriendo por muchas situaciones que se están viviendo. No hemos encontrado todavía la escasez económica, porque para algunos todavía tenemos empleo, todavía hay salud. Pero ¿qué pasa cuando comience a escasear el dinero en el mundo entero? Cuando no comience a haber empleo, cuando los ladrones sigan haciendo de las suyas, porque ahorita hay más ladrones que trabajadores. Entre ellos se van a destruir, y van a destruir parte de aquellos que no han tenido nada que ver porque Dios lo permite. Cuando tú te acercas a Dios, tú decides si Dios está para ti o no está. Eres parte del vínculo espiritual delante de Dios. Eres parte de una sociedad que nos conduce hacia la muerte espiritual, que nos vende ideas, que nos vende sueños, que nos vende pensamientos. Aquí estamos delante de Dios tratando de escuchar cada vez más su voz, porque ahí está escrita para que todo aquel que Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Que la fe viene por el oír. Aquí está la palabra hablándonos, mostrándonos qué es lo que estamos mal, en qué estamos cayendo, cuál es nuestro pecado, por qué estamos siendo parte de este planeta, porque ya no somos parte de él. Mis hermanos, cuando te acercas a Dios, tienes que creer que lo encuentras. Si lo crees, debes estar seguro que Él está ahí cuando tú hablas, porque sin pecado estaremos bien delante de Dios. Pero cuando tú permites el pecado en tu casa, en tu familia, en tus hijos, estás destruyendo tu vida. Estás destruyendo tu vida familiar, tu vida sentimental, tu vida afectiva. Muchas gracias por habernos escuchado. Este día domingo son palabras de reflexión.
Son palabras de transformación, palabras de cambio. Eres parte de lo que es el Evangelio. Oremos un rato, Padre, te damos gracias, Señor. Hoy te entregamos, Señor, estas cargas, pruebas, dolores, aflicciones, tristezas. Todo aquello, Dios, que ha venido a destruir, todo aquello que ha venido a mostrar la vergüenza en nuestros cuerpos, de nuestros corazones. Señor, muchas gracias, Señor, por este tiempo en tus manos, porque estamos seguros que en ti, Señor, realmente estamos siendo cambiados, realmente encontramos abrigo, sustento delante de ti. Muchas gracias, Señor, por este tiempo en tus manos, Señor. Estamos seguros delante tuyo, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por haber estado con nosotros otro día más. Creemos que ustedes son parte de nuestra comunidad. Dios les bendiga y que tengan un feliz domingo.